Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo de alabarte y honrarte, Señor. Tú eres Dios sobrenatural. Tú haces milagros, Señor, y de verdad tú transformas nuestras vidas, Padre. Te entregamos, Dios, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Hoy terminamos nuestra serie de lo que hemos estado hablando. ¿Qué se llama la serie? Dios es en guerra. Muy bien. Vamos a hablar primero, brevemente, del último Dios, del último de los grandes ídolos modernos que tenemos que derrotar. Quisiéramos hablar del último, más grande, más absurdo y más falso de todos los dioses, de todos los ídolos que quieren tomar el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Se imaginan cuál es? Yo, exactamente, el Dios del yo, el Dios del ego. Vamos a leer Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice: dirigiéndose a todos, Jesús estaba hablando, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Jesús nos da una sola manera de seguirlo a Él. Solo hay una forma de seguir a Jesús: niéguese a sí mismo cada día y que me siga. ¿Y saben qué quiere decir tomar tu cruz? Pues decimos tome su cruz, suena una metáfora, una palabra poética hoy en día, pero en esas épocas la cruz era un instrumento de muerte, era como hoy una silla eléctrica. Cuando Jesús está diciendo tome su cruz todos los días, niéguese a sí mismo y sígame, lo que está diciendo es todos los días debo morir a mí mismo. Todos los días debo morir a mi yo para darle su lugar a Jesús. Y Jesús no nos pide nada que Él mismo no haya hecho. Lucas 22:42. Esto todos lo han escuchado, se lo conocen de memoria. Lucas 22:42. Jesús está orando y dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben qué le iba a pasar a Jesús al día siguiente? Ir a la cruz. Jesús sabía que esa era su última noche. Jesús sabía que al día siguiente Él iba a ir a la cruz a morir por ti y por mí, a pagar el precio de salvación por tu vida y por la mía. Y Jesús estaba orando al Padre y decía: no quiero atravesar esto. Ni siquiera era tanto el dolor físico de la cruz, que era un dolor terrible, alguna vez ya lo hemos mencionado. Era el hecho de que por primera vez en toda la eternidad el Hijo y el Padre no iban a estar unidos. El Hijo iba a morir cargando nuestro pecado. Y Jesús dice: Dios, Padre, no quiero pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que me va a tocar es terrible, es la cosa más horrible que podemos imaginarnos, pero estoy dispuesto a hacerlo porque entiendo que es tu voluntad. Y cuando Jesús dice: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame, no les está pidiendo nada que Él no haya hecho. Vamos a ver dos ejemplos en la Biblia rápidamente. El primer ejemplo, Juan el Bautista. ¿Han escuchado hablar de Juan el Bautista? ¿Sí? El próximo domingo, hablando de Juan el Bautista, tenemos bautizos en la iglesia. Si no te has bautizado, te puedes anotar a la salida y el viernes te esperamos para la preparación y el domingo nos bautizamos. No nos va a bautizar Juan, nos va a bautizar Jonathan, pero bueno, de todas maneras. Juan el Bautista, ¿sabían que Juan el Bautista era un tipo muy exitoso? Tenía un montón de seguidores, al punto que las autoridades civiles no tenían miedo de hacerle algo por lo popular que era. Decían: si arrestamos a Juan, porque él hablaba contra la gente, contra las autoridades, no contra la gente, hablaba contra el sistema. Decían: si arrestamos a Juan, el pueblo se va a levantar y nos va a dar un golpe de estado. Entonces era popular. Juan el Bautista era un tipo que tenía un montón de seguidores y estaba ahí, bautizaba a cientos de personas todos los días. Y llega Jesús y Juan dice esto, Juan 3:30, Evangelio de Juan 3:30: a Él le toca crecer y a mí menguar. En la cúspide de su popularidad, cuando tenía más seguidores, cuando tenía poder político, poder civil, cuando tenía todo lo que un ser humano puede querer, y llega
Y a Jesús nadie lo conocía. Y llega Jesús y Juan sabía mi tiempo acabado. Juan sabía cuál es mi papel. El papel que Dios me ha dado es preparar el camino para Jesús. Esa era la labor de Juan. Llegó Jesús y Juan no dijo, ahora mejor la pensaré 2 veces, soy famoso, que me espero un ratito más, pues Dios, que se empiece a desanimar la gente y de ahí se lo paso a Jesús. No, llegó Jesús, Juan entendió que era el momento de pasar la posta. Y dijo, me toca a mí menguar para que Él crezca. Unos años después, ¿saben qué dijo Jesús de Él? Jesús dijo, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y la labor que tenía Juan el Bautista fue la labor más grande que cualquier ser humano pudo haber tenido en la historia: preparar el camino para Jesús. Pero Juan la terminó bien, porque cuando llegó la hora, se hizo un lado. Crucificar el Dios del yo, crucificar el Dios del eco. El ídolo más grande que tenemos que enfrentar soy yo mismo. Y el ídolo de yo mismo no lo voy a enfrentar hasta que Dios me llame a hacer su voluntad. Pero cuando Dios te dice, haz esto, deja aquello, deja esa chica que tanto te gusta pero que no te hace bien, deja ese vicio, deja de vivir por poder y dinero y todo lo que hemos estado hablando, ahí viene el momento de decir, ¿estoy dispuesto a tomar mi cruz y seguirlo? ¿O no? ¿Quién es más grande? ¿Mi propio Dios, yo, o el Dios verdadero? Un ejemplo más, el apóstol Pablo. Filipenses 3, 7 al 11. No vamos a leerlo todo, vamos a leer Filipenses 3, 7. Sin embargo, dice Pablo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Versículo 9 dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos y ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era conocido como Saulo de Tarso. Era su nombre judío, era Saulo, y su nombre griego era Pablo, así como Román y Ramón, ¿no? Que le decimos aquí, ¿sí? No era otra persona. Ok, el apóstol Pablo era la definición moderna de un hombre de éxito, era de buena familia, había nacido en la élite, fue a la mejor universidad de su época, estudió a los pies, era el pupilo, el discípulo del mejor maestro, era como que fue a Harvard y el rector de Harvard lo tomó a su cuidado. Salió, se graduó del seminario y entró a la vida política, al punto que se reunió con las autoridades políticas en Sanedrín para pedirles cartas para ir a arrestar a los seguidores de Jesús. Tal poder tenía que tenían un James Bond, ¿no? 007, así, con licencia para matar. Donde él entraba podía llevarse a quien quería y meterlo a la cárcel. Era un tipo exitoso, poderoso, bien educado, de buena familia, no le faltaba económicamente, y se encuentra con Jesús. Jesús lo bota del caballo, le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y cambia su vida al día siguiente. Y Pablo escribe en Filipenses, desde la cárcel, en una cárcel, en un hueco, en un sótano, todo húmedo, sin luz, azotado, golpeado, pobre, y escribe y dice, todo lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. Todo lo he perdido por el afán de conocer a Cristo. Y no lo escribe de una manera autorrecriminándose, ay, lo he perdido todo por conocer a Cristo. Lo escribe, si ustedes leen la carta de Filipenses, dándoles ánimo a la iglesia y diciéndoles, ¿saben qué? Vale la pena. Lo que yo he dejado atrás vale la pena por conocer a Jesús. Hemos visto algunos ejemplos. Jesús mismo, Juan el Bautista, Pablo, personas exitosas,
personas que tenían en un momento muchos seguidores, eran famosos, no les faltaba nada, estaban en la cúspide de su carrera y de su vida, y Dios les dice: Daniel, vamos a cambiar de camino. Dios le dice: Juan, hasta aquí, le toca a Jesús. Dios le dice: Pablito, te quiero para otra cosa. Me imagino que volvían a su mente las palabras de Jesús: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Voy a leer esto. Al final del día, la única pregunta que nos toca responder es esta: ¿a qué Dios serví hoy? ¿Al Dios verdadero o al más falso de todos los ídolos? Yo mismo. Todos los demás ídolos modernos, amor, placer, dinero, poder, etc., solamente tendrán poder sobre mi vida si mi ego es lo que me gobierna. Pero cuando aprenda a menguar para que él crezca, entonces todo ídolo será destronado y podré decir como Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Hace 6 semanas hemos empezado esta serie, Dioses en Guerra, con una introducción, y hablábamos de la historia de Josué. Y Josué se para, entrando a la tierra prometida, y mira al pueblo de Israel, más o menos 2 millones de personas, y les dice: escojan a quién van a servir, a los dioses de su cultura, a los dioses de sus antepasados, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y cerramos con esa idea otra vez. ¿A quién vamos a servir? ¿Me voy a servir a mí mismo o le voy a servir a Él? Y entendamos algo: cuando yo le sirvo a Él, como decía Ramón la anterior semana, le doy el control, el volante de mi vida, y dejo que Él maneje, y no me preocupo, porque sé que Él no se va a accidentar. Si yo tomo las riendas de mi vida, estoy a mi propia suerte. Amén. Hemos hablado de una lucha interior entre dioses, ídolos falsos y el Dios verdadero. Y hoy tenemos que hacernos esta pregunta, se los vuelvo a repetir: al final del día, cuando llego a dormir a mi casa, ¿a quién he servido hoy? ¿A Dios o a mí mismo? Amén.